¿Qué tal, amigos? Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justis en esta edición especial de los 49ers para hablar del draft. Los 49ers, como bien saben, tienen 9 selecciones en este draft. ¿Cómo estás, Carlos? Mira, Jesús, yo creo que yo como los jugadores, cuando ya viene el draft, cuando te puedes volver a poner el uniforme, cuando puedes volverte a poner el escudo, pues muy emocionado, ¿no? Habíamos tenido un parón aquí y ya poder estar otra vez con el escudo puesto es siempre un placer. Así es, y bueno, la primera selección de hecho que tienen los 49ers es en segunda ronda, para ser exactos, la selección global número 61. Y después también tienen 2 en la tercera, una en la cuarta, otra más en la quinta, 3 en la sexta y una en la séptima. Sí, bastante capital el que recibieron los Niners, que de hecho, pues bueno, muchas de estas selecciones, sobre todo las de sexta y séptima ronda, llegan debido a esos cambios compensatorios por el hecho de que se fue Mike McDaniel, por el cambio de jugadores, llega una más por los Broncos de Denver, que es la de sexta ronda. Entonces, pues comenzaron a acumular capital, ¿no? A veces cuando los jugadores salen, pues no siempre son malas noticias, o cuando no esté un coach, con en este caso Mike McDaniel, no siempre son malas noticias. Cuando salen, pues bueno, puedes aprovecharlo, ¿no? También Richard Hightower es otro de los que trae una compensatoria. No hay una de primera ronda, hay que recordar que ese pick se le dio a los Delfines de Miami en cambio por poder detener el draft de Trey Lance el año pasado, entonces pues se pierde esa. Pero los Niners pues tienen un equipo casi armado, ¿no? Hay muy poquitos huecos a los que tienen que enfrentar y bueno, vamos a ver qué sucede. Y eso es bien interesante porque tú sabes que normalmente la ronda que se lleva siempre toda la atención es la primera ronda y los meses, las semanas previas al draft. Hay mucha especulación, especialmente como lo que sucedió el año pasado, ¿no? Que sí, qué quarterback iban a elegir los 49ers. Ahora una historia diferente, pero muchos expertos en el draft dicen que el draft, cuando realmente comienza, es en el segundo día, a partir de la segunda, tercera ronda, y los 49ers en el pasado nos han demostrado ser capaces de elegir buenos jugadores en esas rondas. Por ejemplo, George Kittle, quinta ronda, Fred Warner, tercera ronda, Drake Greenlaw, también quinta ronda, sin irnos tan lejos, también Elijah Mitchell apenas el año pasado. En estas rondas puedes adquirir jugadores de gran nivel y esas joyas por allí escondidas, ¿no? Que de hecho ha habido muchas, ¿no? Yo creo que si los Niners se han caracterizado por algo es encontrar precisamente estas joyas, ¿no? En las rondas más previsibles, digo, más tardías, entonces se espera, ¿no? Que puedan tener un buen ojo para ver a quién eligen, ¿no? Hay pocas necesidades en el equipo, yo creo que eso es una ventaja. Hubo salidas, sí, sobre todo en la línea defensiva. Yo creo que el golpe más importante es la salida de DJ Jones, de todos los que se fueron, ¿no? Los demás, a lo mejor se puede pensar. El hecho de que se haya ido Aaron Banks, pues también, Tom Compton también y pensar en Aaron Banks precisamente porque Aaron Banks es el que está llamado a cubrir esos espacios, ¿no? Lo draftearon precisamente el draft pasado, entonces tiene que venir a cumplir ese rol que se esperaba de él, ¿no? Cuando lo draftearon. Los huecos más importantes, pues es el de la secundaria, ¿no? Los Niners sufrieron con eso. Ya los problemas que había tenido en los equipos especiales, que al final de la temporada, de hecho, respondieron bastante bien, pues ya los cubrieron, ¿no? Trayendo a Ray McCullough. Entonces, vamos a ver si realmente se enfocan en la defensiva, en la secundaria, porque, pues bueno, con el rumor de la posible salida de Deebo Samuel y el hecho de que de todas maneras, aunque Deebo esté en el equipo, la posición de receptor abierto era un lugar donde había que poder llenar y tener mucha más profundidad, pues también es otra opción, ¿no? Sí, ahora definitivamente todo puede pasar en el draft, ¿no? De repente hay esos intercambios, adquieres más picks o tienes menos picks. O sea, en el draft cualquier cosa puede pasar, pero con lo que tienen ahorita los 49ers y analizando específicamente lo que tú estabas mencionando, ¿no? Las mayores necesidades que tiene el equipo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es un equipo muy, muy completo y eso te ayuda bastante. Quizás por allí yo creo que va a ser muy importante agregar profundidad a la secundaria, porque es cierto que traes a un hombre muy importante como Charvarius Ward, que va a ser de gran ayuda para los 49ers, pero lo vimos el año pasado. En la NFL normalmente siempre hay lesiones y es importante tener esa profundidad para, de repente si ocurren,
estar preparados. Por ejemplo, a mí en particular me gusta mucho un esquinero, Marcus Jones de Houston, que es muy peligroso en equipos especiales, también te juega en el slot, te juega por afuera. Muchos expertos en el draft dicen que a veces por ser pequeño quizás tenga la desventaja contra receptores más altos, pero es un esquinero muy aguerrido y a mí en lo particular me gusta mucho él cómo juega, pero ¿tú qué otras opciones ves para los 49ers? Yo creo que aparte de lo que ya dijeron los expertos, ¿no? Muchos están más o menos en el mismo turno. Yo veo dos opciones también en la secundaria cubriendo más o menos un papel parecido al que tú estás hablando. Y uno sería Jalen Peter de Baylor, jugador que es 5 pies, 11 pulgadas, 195 libras de peso. Es un jugador ligero, pero que el año pasado, de hecho, no cometió un solo penalty en más de 300 snaps. Y es un jugador que también se mueve por todas partes, ¿no? Ahora se están utilizando muchos de estos defensive backs que no precisamente cumplen una sola posición. En Baylor a lo mejor podía jugar de safety a veces, pero a veces iba al níquel. De hecho, Jalen empezó jugando como linebacker y lo fueron convirtiendo, ¿no? A la secundaria, lo sacaron del nivel de apoyadores y comenzó a rotar. Y esa idea de ser un apoyador, ¿no? De tener esa mentalidad de linebacker, lo hace muy fuerte a la hora de ir a hacer los bloqueos y golpear, ¿no? Y para mí el otro, que creo que a mi parecer puede ser realmente la opción para que lo pongan en la segunda ronda con ese pick 61, es Nick Cross de Maryland. Nick Cross es un jugador más corpulento, 6 pies, 212 libras de peso, pero que también en esa versatilidad es el mejor jugador rankeado en esa posición que se puede conseguir en esa ronda. De hecho, lo tienen rankeado como el quinto mejor en su posición, y tener un quinto mejor jugador en una segunda ronda, pues acaba siendo una ganga, ¿no? Porque además te lo llevas con un contrato de novato. Entonces, para mí Nick Cross es la opción más factible que tienen los Niners por calidad, por disponibilidad. Y bueno, a partir de ahí ya pueden empezar a ver si es algo que necesitan, porque tiene todas sus cualidades, ¿no? Y el último que yo mencionaría también, que por ahí lo están mencionando, es Tariq Woolen. Tariq Woolen de la Universidad de Texas en San Antonio también está listado como un corner muy parecido, tiene un camino muy parecido al de Trevon Diggs. Woolen era un receptor abierto que se transforma a defensivo, que va a la secundaria, y es un jugador muy atlético, mide 6 pies 4 pulgadas, 205 libras de peso, pero lo más importante de Woolen es que a pesar de que tiene muchos huecos, parecido a lo que le pasa a Trevon, es el hecho de que corrió el 40-yard dash en 4.26 segundos. Es un jugador rapidísimo. Entonces es algo que no habían tenido los Niners, un corner de esa capacidad, ¿no? Y que también lo pueden rotar, sobre todo porque hay que cubrir la posición de níquel, ¿no? Se va K'Waun Williams, tenemos que tener un jugador en esa posición para poder cubrirlo. Entonces hay varias opciones, alguna de esas seguramente será, pero para mí en la segunda ronda se irá Nick Cross. Sí, especialmente como luego dicen, ¿no? Que velocidad es algo que no puedes entrenar, ya después puedes ir puliendo las otras cosas que te hagan falta. Pero sí, la verdad que estamos de acuerdo con esos jugadores que mencionas, muy interesantes todo. ¿Y algo más que decías agregar sobre el draft? No, de hecho, bueno, hoy en esta edición especial no estamos solos, ¿no? Hoy así como vamos en el draft, vamos a tener refuerzos, hoy trajimos refuerzos, ¿no? Entonces, vamos a ir con nuestra primera invitada de hoy, que bueno, ustedes ya la conocen, no hace falta que se las presente. Vamos a ir con Mayra Gómez. Mayra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Muy bien, ya entrando casi calentándonos para el draft. ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy bien, Mayra, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, se viene el draft. Mayra, ¿qué opinas de este draft para los San Francisco 49ers? Pues creo que es un draft interesante, un draft donde pues no tienen la selección la primera ronda, ya sabemos todos por qué, pero ante todo todavía tienen mucho que planear, mucho que buscar, porque pues cuando ya les toque seleccionar, creo que sería buen momento para trabajar un poco en esa profunda que sabemos necesita todavía un poco más de refuerzo. Nosotros hemos tirado por aquí un par de nombres ya de lo que esperamos pueda ser esa elección número 61 de los Niners. ¿Tú quién ves con posibilidades de que fuera tal vez esa selección? No tiene que ser específica si no quieres, pero ¿a quiénes ves posibles que puedan ser? Pero no nos vamos a meter específicos porque ya me han dicho que así es como meto la pata y luego me regañan, pero yo creo que lo primero que debería seleccionar San Francisco es un cornerback o un safety.
No, dinos, mójate. ¿Quién es? sería? No, ¿Quién sería? no, es que luego me regañan. Yo no me voy a mojar nada, yo solamente voy a decir que hay un cornerback que podría estar por allí, pero creo que igual tendría que hacer San Francisco algo porque a lo mejor no llega hasta el 61. Sí, exactamente. Y estábamos platicando con Carlos precisamente que tú sabes que normalmente la primera ronda es la que se lleva toda la atención y se habla muchísimo en las semanas previas al draft, pero siempre se dice, o los expertos en el draft siempre dicen que el draft cuando de verdad comienza es precisamente en estas rondas, en el segundo día, la segunda ronda, la tercera ronda. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que la primera, como lo dices, es un gran espectáculo, es el show, es la alfombra roja, es todo, repito, bueno, todo un show, ¿verdad? Y más cuando dicen que van a estar las islitas por ahí en el Bellagio, no sé exactamente cómo lo vayan a hacer, pero en el round 2, 3, 4 es cuando se empiezan a hacer los movimientos, donde todo mundo dice, o voy por el mejor jugador en sí, o voy por una necesidad, por el mejor jugador en la posición que yo necesito. Entonces creo que ahí es cuando empieza el juego de ajedrez más que nada. Y hay grandes esperanzas con los Niners, ¿no? Porque es bien conocido que entre más pasan las rondas, mejor eligen, ¿no? Se ha criticado mucho a Kyle Shanahan, a lo mejor por sus picks de primera ronda, pero la realidad es que han encontrado joyas, ¿no? En picks más profundos. George Kittle, Elijah Mitchell. ¿Tú crees que podamos seguir con esta constante del hecho de que no tenga una primera ronda? En teoría es como se dice, como un blessing in disguise. Pero yo solamente voy a decir que no todas las selecciones de primera ronda están mal, porque ahí está Nick Bosa, que ha hecho milagros en esa defensa y es un gran jugador. Entonces no todo el tiempo eligen mal, pero creo que igual, como bien lo dices, puede ser un blessing in disguise, puede ser una bendición secreta, una bendición oculta, porque John y Kyle han hecho un gran trabajo, ya mencionaste algunos de ellos. George Kittle es el más reconocido precisamente porque ya el año pasado tuvo su contrato, el año antepasado tuvo su segundo contrato millonario. Entonces ese tipo de cosas pues deja mucha confianza y mucha fe en las manos de estos jugadores, de estas personas, tanto Kyle como John, y creo que sí será una gran oportunidad para volver a traer estos tipos de jugadores, esas joyas que dices tú todavía les faltan pulir un poquito para convertirse en diamantes. Ahora, Mayra, te toca estar allí presente en el draft. ¿Y qué esperas precisamente después de la pandemia, todo lo que se vivió, que la gente no podía estar presente? Ahora regresan, de hecho lo pudimos observar desde que se llevó a cabo el Combine. ¿Qué esperas ahora con el regreso de la gente? Ahora sí es el segundo año con la gente. Del año pasado en Cleveland también hubo varias personas presentes, pero estaba un poco frío, no era el mismo espectáculo que se esperaba, no era el mismo espectáculo que se vivió en Nashville antes de la pandemia. Entonces creo que ahora en Las Vegas, porque ha tenido además más tiempo de preparación, recordemos que precisamente en el año de la pandemia, cuando el draft se fue virtual, iba a llevarse a cabo en Las Vegas. Por eso decía de las lanchitas que muchos decían, no, se van a caer los jugadores, ¿cómo los van a llevar allí enfrente del Bellagio? Pero creo más anticipación es en la ciudad de Las Vegas, muchas luces, mucho espectáculo. Así que espero un show todavía más grande que el que vimos, el que me tocó vivir ya en Nashville en un pasado. Y además ya la alineación de los conciertos va a estar increíble. Bueno, Mayra, no nos queda más que agradecerte y bueno, lamentablemente tengo que informarte que normalmente uno dice que lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, pero aquí nos tienes que traer todo el informe de lo que suceda en Vegas, ¿no? Entonces, esta vez no se va a tener que quedar allá. Claro que sí, lo podrán vivir también conmigo a través de mis redes sociales en @MayraLGómez y les tendré todo el reporte de qué es lo que va a suceder, qué es lo que sucede en Las Vegas minuto a minuto. Tendré toda la cobertura y ya de regreso también te contaré. A lo mejor alguna que otra cosita sí se quedará en Las Vegas, ¿eh? Tampoco te voy a dar toda la información. No, está bien, dejémoslo así entonces. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y toda la afición de los San Francisco 49ers por sus mensajes y también atentos porque ya se viene el anuncio del calendario. Muy bien, agradecemos a Mayra Gómez, reportera internacional de la NFL, por acompañarnos en nuestro programa especial de los 49ers, edición del Draft. Y ahora, mi estimado Carlos Justis, también tenemos otro invitado de lujo.
Así es, no nos podíamos quedar cortos en la ayuda, ¿no? Para estar analizando estas rondas, y para eso le vamos a dar la bienvenida a Miguel Pasquel, nuestro insider en México, con el nuevo apertura de los Niners, ¿no? Con los derechos comerciales en México. Pues bueno, vamos a tener mucho más interacción con todo el público por allá. Entonces vamos a dar una bienvenida a Miguel Pasquel, también colaborador de ESPN. Miguel, ¿cómo estás? Compañeros, qué gusto estar con ustedes y bueno, encantado, ¿no? Empezar este nuevo proyecto, hablar de los 49ers, un equipo que, como lo mencionaban, es sumamente popular en México. Y bueno, como lo vieron ayer, la NFL anuncia de que el 4 de mayo sale el calendario oficial de los partidos internacionales. Todo indica que San Francisco va a jugar contra Arizona. Hay que faltan pocos días para ese anuncio que se da oficial. Sin embargo, la gente ya lo está dando por un hecho, porque es un rumor que se viene creando desde hace años. Literal, antes de la pandemia se rumoraba eso, y ojalá sí se dé, porque nos encantaría tener a San Francisco allá en la casa del Estadio Azteca ante 80,000 aficionados presentes. Como ustedes saben, en 2005 fue el primer partido oficial de la NFL fuera de Estados Unidos, y en ese entonces tenía más capacidad ese estadio, donde albergó a más de 100,000 personas, y la verdad fue un exitazo. Lamentablemente ganó Arizona ese encuentro, pero sin embargo la experiencia no se olvida, y los aficionados a los Niners, que son millones, pues están con las ganas de poder recibirlos de nuevo. Sí, bueno, habíamos tenido aquí conversaciones con nuestro CMO de las probabilidades de los Niners, ¿no? Lo que querían que pasara precisamente con este partido. Entonces, pues ya unos días de a ver si la liga nos dio chance de pasar por allá. Bien, nos metimos de entrada, de lleno en el draft. Estamos ya a unos días. Los Niners no tienen una elección de primera ronda en ese cambio que se hizo con los Delfines de Miami para poder traer a Trey Lance, que también todo indica que será el que va a tener las llaves del auto, ¿no? Para esta temporada. ¿Cómo ves esta elección de segunda ronda, este pick número 61? ¿Cuáles son las necesidades de los Niners y por quién podrían ir? Mira, a mí lo que me está gustando es línea ofensiva. Hay demasiada profundidad en esta posición, y yo creo que deben ir por un guardia, ¿no? Creo que la posición de tackle por el momento está cubierta, sobre todo el lado izquierdo. No tienes a Trent Williams, que es de lo mejor que ofrece la liga, pero del guardia, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, creo que ahí está un poco vulnerable por las salidas que hemos tenido esta temporada, y yo sí creo que deben ir guardia, ¿no? Tenemos que proteger a Trey Lance. Claramente va a ser el quarterback titular la próxima temporada, y ustedes saben, ¿no? Si no hay una línea importante que le dé tiempo al quarterback, sobre todo cuando eres joven, puede ser una temporada muy larga. Entonces yo confío en que Shanahan y Lynch hagan su trabajo y vayan por un guardia tanto izquierdo como derecho. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo, especialmente con la salida de Laken Tomlinson. Necesitan reforzar esa posición. Y del lado de la defensiva también estábamos comentando con Carlos que siempre es bueno agregar profundidad, sobre todo a la secundaria, específicamente por allá la posición de safety. No caería mal también otro esquinero más. Sabemos que llegó Charvarius Ward para reforzar al equipo, pero después de lo que ocurrió el año pasado con las lesiones a la secundaria, siempre es bueno estar preparado. Sí, por supuesto, ¿no? Creo que la profundidad es muy importante, sobre todo en el perímetro, y lo vimos en el juego de campeonatos de conferencia, ¿no? Empezaron muy bien, y al final, el tercero y sobre todo el último cuarto, creo que vieron las jugadas importantes de los Rams, ¿no? Yo sí, pero para mí, insisto, ¿no? Yo creo que hay demasiadas opciones en ambos lados del balón, sobre todo en las líneas. También me gustaría la línea defensiva, ¿no? Alguien que pueda complementar a Nick Bosa del otro lado. Pero, insisto, para mí Trey Lance, algo que lo han analizado, me gustó cómo fue agarrando confianza, sobre todo esa segunda mitad contra Houston. Lo vimos ya un quarterback más desarrollado, más en confianza, pero para eso necesita tiempo. Y para necesitar tiempo necesitas una buena línea ofensiva. Si no la tienes, insisto, puede ser una temporada larga, tediosa para el equipo de San Francisco, porque ahora sí que el equipo va como el quarterback avanza, ¿no? Trey Lance para mí va a ser de lo mejor que podamos ver en esa posición a mediano y largo plazo en la NFL, pero para esto necesita desarrollo, y cómo empieza con un buen juego terrestre y con una buena línea ofensiva. Y mira, que es bien interesante, Miguel, que de hecho, de lo que hemos platicado, eres el primero que se enfoca en la línea ofensiva. Hay mucha profundidad, como mencionas, pero normalmente siempre te tratas de ir, y eso pasa seguido,
con el mejor jugador disponible, ¿no? Entonces, habíamos hablado de un par de nombres, sobre todo en la secundaria, que a lo mejor por el lugar en el que se ubican, podrían ser el mejor jugador disponible en ese momento, pero tú traes a la colación algo que también es cierto, que hay que tener las necesidades del equipo bien cubiertas. Ya hablaste de tres, hablamos de la línea ofensiva, hablamos del el edge rusher y hablamos de la secundaria. ¿Hay alguna otra posición que tú creas que se puede cubrir? Y te lo pregunto porque este es el draft con la clase más rápida en toda la historia en general, ¿no? En los 40-yard dashes han estado en 4.11, 4.20 y tantos. Y está el rumor de que Deebo Samuel se puede ir. Entonces, ¿podría también los Niners ir y analizar si tal vez pudieran conseguir un receptor abierto en este draft? Sí, y esa es la novela a seguir ahorita, honestamente, ¿no? Y ojo de aquí al draft, porque se rumora, hay muchas cosas. Adam Schefter ya publicó algo que quiere estar cerca de su casa en Carolina del Sur. Pues ahí tienes a los Panthers, muy cerca en Carolina del Norte, en Charlotte. Los Panthers tienen la 6ª selección general. Para mí la profundidad de esta posición es la más importante que hay en este draft. Tienes a Chris Olave, tienes a Drake London, que estuve hace una semana en su Pro Day y claramente ya está al 100%. Platiqué con él cómo te sientes, me dijo, ya estoy al 100% y lo vi, ¿no? Es muy importante. Drake London es muy similar por lo que podemos comparar con Mike Evans. No es un jugador veloz, no lo es, pero es un jugador alto, mide 1.95, fuerte, que en la zona roja te puede ayudar mucho, ¿no? Y tienes, por supuesto, también, bueno, ya lo mencioné a Chris Olave y Garrett Wilson, ¿no? Para mí Chris Olave es de lo mejor que hay por la explosión que tiene. Tuve la oportunidad de narrar algunos juegos de Ohio State la temporada pasada y es increíble la diferencia que tiene con el esquinero. El esquinero le da sus 5 o 6 yardas normalmente y al final acababa en el pase profundo llevándoselo por unas 5 o 6 yardas, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchas opciones en la posición de receptor, pero todo va a depender de la novela con Deebo Samuel. Exactamente, y también los 49ers en el pasado nos han demostrado tener esa capacidad de detectar esas joyas en la segunda ronda, en la tercera ronda, porque tú sabes que siempre la primera ronda normalmente se lleva toda la atención, pero yo estoy de acuerdo con las personas que dicen que el draft, el verdadero draft comienza en el segundo día. ¿Tú qué opinas? Sí, es que es muy importante. Mira, lo que sí he analizado, y es un hecho, no es algo que nomás lo diga por decir, los jugadores que son seleccionados en la primera ronda tienen un 50% de tener éxito en la NFL, que es un porcentaje se me hace alto, pero estás hablando de lo mejor, por lo menos para los ojos de los scouts, de los gerentes generales que hay en el fútbol universitario. Pero hay que ver, por ejemplo, el caso de George Kittle. George Kittle fue seleccionado en la 5ª ronda. Me paso a Tom Brady. Tom Brady, bueno, el mejor jugador de la historia, ¿no? Fue seleccionado en la 6ª ronda. Jerry Rice fue también en la 3ª ronda. Entonces, si vemos los mejores jugadores, muchos son seleccionados, como lo acaban de decir, en el segundo día de la segunda selección para adelante. Y es algo que honestamente a mí me ha gustado mucho porque hemos visto la tensión, el sistema de juego, cómo se aplica para Shanahan y para John Lynch, qué tipo de jugador necesitan, y yo creo mucho ahora sí que en este front office, porque lo han demostrado, ¿no? Si vemos desde que tomaron las riendas del equipo, entre esos dos, ya llegaron a un Super Bowl, estuvieron a la mitad de un cuarto de haberlo ganado, y el campeonato de conferencia nacional estuvieron igual, a la mitad de un cuarto de haber ganado ese encuentro. Sin embargo, falta ese paso importante, pero eso ya es cuestión de platicarlo ya más adelante en los playoffs, ¿no? Pero los equipos, como sí, yo confío plenamente, y lo que dicen es muy cierto, ¿no? Un equipo no se construye por una primera selección general, es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta 7ª ronda, ¿no? Antonio Brown, lástima que ya por cuestiones extra cancha ya no está en NFL, pero fue una 6ª ronda. Entonces yo sí estoy de acuerdo con ustedes, a partir del segundo día, donde los equipos, la química, toda esta parte que se lleva a cabo de meses y meses de estudio, ahí se componen los equipos. Totalmente de acuerdo, Miguel. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y nos esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Ya sabes, aquí es tu casa. Fuerte abrazo. Les agradezco muchísimo, un fuerte abrazo y encantado de estar aquí con ustedes. Ojalá vengan más oportunidades y ojo, ¿no? Porque ya estoy emocionado porque sea oficial de que los 49ers estén visitando el Estadio Azteca durante el mes de noviembre. Muy bien, gracias Miguel por acompañarnos. Y bueno, Carlos, pues allí tuvimos un programa con grandes invitados, Mayra Gómez, Miguel Pasquel,
qué gran programa el día de hoy con el draft. Así es, y bueno, vimos que no nos estamos poniendo de acuerdo en cuál va a ser la elección, que es normal, sobre todo cuando es una elección de segunda ronda, pero bueno, acompáñenos para estar al pendiente, sobre todo el día del draft, también vamos a tener muchas más sorpresas, y quedarse con los 49ers, porque a partir de ahora también con este nuevo acuerdo comercial que tenemos con México, van a estar viendo mucho más contenido, estén pendientes en nuestras redes sociales, tenemos muchísimas sorpresas, más invitados, más entrevistas, así que ahora los 49ers van creciendo poco a poco. Exactamente, para que disfrute de todo nuestro contenido en español y que también disfrute, por supuesto, del draft. Por lo pronto, pues, mi compañero Carlos Juste, su servidor Jesús Zárate, nos despedimos, pero nos encontramos pronto.